Un millonario solitario, acostumbrado a una vida de lujo y éxito, cruzó su camino con el de una niña de la calle en lo que parecía ser un encuentro fortuito. Lo que comenzó como una simple conversación pronto se convirtió en algo mucho más profundo, revelando secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Una conexión inesperada, una decisión sorprendente y un giro final que te dejará sin palabras. ¿Qué verdad se oculta detrás de esta conmovedora historia? Prepárate para una narración llena de emociones, giros inesperados y momentos que te llegarán al corazón. Antes de comenzar, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más relatos tan impactantes como este. Acompáñanos y descubre el poder de un simple gesto de bondad. En las bulliciosas calles de una gran ciudad, una pequeña figura se movía entre los transeúntes, casi invisible para quienes pasaban con prisas. La niña, de apenas 8 años, vivía en un rincón olvidado, un espacio improvisado entre 2 edificios abandonados. Su refugio era una manta desgastada, un cartón para el frío y un cuaderno viejo donde dibujaba mundos que solo existían en su imaginación. El ruido constante de los coches y las sirenas formaban la banda sonora de su existencia, una vida marcada por la lucha diaria por sobrevivir. Cada mañana, con los primeros rayos del sol, se levantaba y se preparaba para enfrentar otro día en las calles. Sus grandes ojos oscuros, llenos de preguntas y tristeza, exploraban cada rincón en busca de algo que comer. La basura de los restaurantes cercanos era su mejor opción, pero no siempre había suerte. A menudo regresaba con las manos vacías y el estómago vacío, pero con un espíritu que se negaba a rendirse. Era una niña que, aunque frágil en apariencia, poseía una fortaleza silenciosa. El mundo que la rodeaba era frío y distante. Los rostros de las personas que pasaban a su lado eran una mezcla de indiferencia y a veces de desprecio. Había aprendido a no esperar mucho de los demás, a ser invisible para evitar miradas incómodas o comentarios crueles. Sin embargo, en su corazón guardaba una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que algún día las cosas podrían cambiar. Esa esperanza era su mayor tesoro. A menudo, mientras el viento helado azotaba su pequeño refugio, la niña miraba al cielo y se preguntaba cómo sería una vida diferente. En sus sueños, se veía en una casa cálida, rodeada de libros y colores, con alguien que la cuidara y le diera un abrazo al final del día. Esos momentos de ensueño eran su escape, su manera de mantenerse fuerte en un mundo que parecía haberla olvidado. La niña no estaba completamente sola. Había hecho amistad con un perro callejero que la seguía a todas partes. El animal, tan flaco y maltratado como ella, parecía entender su dolor. Juntos, compartían las sobras que encontraba y en las noches más frías se acurrucaban para darse calor. Era su único compañero, un testimonio de que incluso en la mayor adversidad, la conexión y el afecto podían sobrevivir. Sus días estaban llenos de pequeños rituales. Recolectar botellas para vender, buscar agua en una fuente pública y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Pero también había momentos de belleza, como cuando veía un rayo de sol atravesar las hojas de un árbol o escuchaba la risa de un niño en la distancia. En esos instantes recordaba que el mundo, aunque duro, también podía ser hermoso. La supervivencia en las calles le había enseñado muchas cosas. Sabía cuándo confiar en alguien y cuándo mantenerse alejada. Había desarrollado una habilidad casi instintiva para detectar el peligro y encontrar rutas de escape. Pero lo más importante era que había aprendido a valorar las pequeñas cosas. Una sonrisa, un trozo de pan, un lugar donde refugiarse de la lluvia. En su mundo, esas eran las verdaderas riquezas. Así vivía la niña, entre la dureza de la realidad y los destellos de su imaginación. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para soñar con algo mejor. Sin saberlo, estaba a punto de encontrar a alguien que cambiaría su vida para siempre, alguien que vería en ella lo que los demás ignoraban, su espíritu indomable y su capacidad para inspirar amor y bondad. En una de las zonas más exclusivas de la ciudad, vivía un hombre cuya vida era, a primera vista, la definición del éxito.
Carlos, un empresario de mediana edad, había construido un imperio desde cero, con esfuerzo y visión. Su fortuna estaba basada en inversiones inteligentes y un instinto casi infalible para detectar oportunidades. Pero lo que realmente lo diferenciaba no eran sus logros materiales, sino algo mucho más valioso: su humanidad. Desde pequeño, Carlos había aprendido el valor del trabajo duro gracias a su madre, quien trabajaba largas horas como costurera para mantenerlo a él y a sus hermanos. Aunque ahora podía permitirse cualquier lujo imaginable, nunca había olvidado sus orígenes humildes. Ese recuerdo constante lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole que la riqueza no tenía sentido si no se compartía. A pesar de su fortuna, Carlos nunca se sentía plenamente realizado. En su mansión, rodeado de obras de arte y vistas impresionantes, a menudo experimentaba un vacío difícil de llenar. Había donado millones a causas benéficas, pero siempre a través de fundaciones o proyectos grandes, sin un contacto directo con las personas que recibían su ayuda. En el fondo, sentía que faltaba algo más personal, algo que conectara su corazón con sus acciones. Carlos también era un hombre observador, con una curiosidad innata por las historias de las personas que encontraba. Cuando paseaba por la ciudad, prefería ir a pie, a pesar de las miradas de asombro de quienes lo reconocían. Decía que caminar le permitía recordar la realidad de la que muchos trataban de escapar. En esos paseos, veía las caras anónimas de los menos afortunados y se preguntaba cómo podría cambiar sus vidas de manera significativa. A lo largo de los años, había desarrollado una filosofía peculiar sobre la riqueza. Creía firmemente que su fortuna no le pertenecía del todo, que era un administrador temporal de algo que debía ser compartido. Por eso, siempre estaba buscando maneras de devolver al mundo algo de lo que había recibido. Pero esta búsqueda no se trataba solo de dinero. Quería dar esperanza, una chispa que pudiera encender nuevas vidas. Carlos era conocido por su carácter tranquilo y reflexivo. Aunque muchos lo consideraban un hombre reservado, los que lo conocían bien sabían que su corazón era generoso. En reuniones de negocios, era el primero en escuchar y el último en hablar, y en sus decisiones siempre priorizaba el impacto humano por encima del beneficio económico. Para él, la verdadera riqueza estaba en las relaciones y en los momentos que no se podían comprar. En el fondo, había algo que lo impulsaba a buscar más allá del éxito financiero. Una pérdida personal había marcado su vida años atrás, cuando su esposa falleció en un accidente. Desde entonces, Carlos había prometido honrar su memoria ayudando a quienes lo necesitaran. Era su forma de mantener vivo el amor que compartían y de darle un propósito más profundo a su existencia. Lo que Carlos no sabía era que el destino estaba a punto de cruzar su camino con el de una pequeña que cambiaría su perspectiva para siempre. Aunque había visto muchas historias tristes en sus recorridos, nada lo había preparado para el impacto que tendría aquella niña en su vida. Su corazón, acostumbrado a los números y las estrategias, estaba a punto de enfrentarse a una conexión humana tan pura que lo desarmaría por completo. Así era Carlos, un hombre que, a pesar de su éxito, seguía buscando algo más. La fortuna lo había llevado lejos, pero ahora era el momento de que su corazón encontrara su verdadero propósito. Y ese propósito estaba escondido en un rincón olvidado de la ciudad, esperando ser descubierto. Era un día como cualquier otro para ambos, aunque el destino tenía planes que cambiarían sus vidas para siempre. Carlos había salido temprano para uno de sus habituales paseos por la ciudad, buscando desconectar del ajetreo empresarial. Mientras caminaba por una zona menos transitada, notó un rincón oscuro entre dos edificios abandonados. Allí, su atención fue atrapada por una pequeña figura que se movía con rapidez y discreción. Sus ojos, siempre atentos a los detalles, no pudieron ignorar la fragilidad de esa escena. La niña, con su cabello desordenado y ropas desgastadas, estaba concentrada en recoger algo del suelo. Unas latas vacías que guardaba cuidadosamente en una bolsa vieja. No lo vio acercarse, acostumbrada a ser ignorada por todos. Carlos se detuvo a unos metros sin querer asustarla.
observando cómo la pequeña trabajaba con una seriedad impropia de su edad. Había algo en su postura, en su determinación silenciosa, que le recordó a su propia infancia. El momento del encuentro fue tan inesperado como poderoso. La niña levantó la vista, sintiendo la presencia de alguien, y sus ojos se encontraron con los de Carlos. Durante unos segundos, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiese detenido. Ella, sorprendida y algo temerosa, apretó su bolsa contra el pecho, mientras él sentía una mezcla de compasión y curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. Carlos rompió el silencio con una sonrisa cálida y un saludo amable, pero la niña no respondió. Desconfiada, retrocedió un par de pasos, mirando alrededor como si buscara una ruta de escape. Carlos, entendiendo su reacción, decidió no acercarse más. En cambio, se agachó lentamente para estar a su altura y le dijo algo que jamás esperaba escuchar. ¿Tienes hambre? Conozco un lugar donde podemos comer algo caliente. El ofrecimiento sorprendió a la niña, que no estaba acostumbrada a recibir ayuda sin un interés oculto. Dudó por un momento, pero el rugido de su estómago y la mirada sincera de Carlos la hicieron asentir con cautela. Aquel fue el inicio de una conexión que, aunque aún frágil, comenzaba a formarse. Era como si algo más grande que ellos dos los hubiera reunido en ese preciso instante. Mientras caminaban juntos hacia una cafetería cercana, Carlos intentó entablar una conversación. Le preguntó su nombre, pero la niña permaneció en silencio. A pesar de su aparente resistencia, él percibía en sus gestos una mezcla de curiosidad y miedo. Comprendió que ganarse su confianza sería un proceso lento, pero estaba dispuesto a intentarlo. Había algo en ella, una chispa de esperanza que le daba fuerzas para seguir adelante. El lugar donde se encontraron no era casualidad, al menos no para Carlos. Aquella zona de la ciudad era conocida por su abandono, pero también por ser un refugio para los más necesitados. Aunque había pasado por allí muchas veces, nunca se había detenido realmente a mirar. Ese día fue diferente. Algo en su corazón le decía que no podía seguir caminando sin hacer algo, y esa decisión cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaban, las diferencias entre sus mundos se hacían evidentes. Carlos, con su ropa impecable y presencia segura, contrastaba con la apariencia frágil de la niña. Pero en esencia, ambos compartían algo, una soledad que, aunque distinta, los había marcado profundamente. El destino los había reunido, y juntos estaban a punto de embarcarse en una historia que desafiaría sus propias expectativas. Ese primer encuentro fue el inicio de una cadena de eventos que ninguno de los dos podría haber previsto. Era como si el universo hubiera conspirado para unirlos en el momento exacto en que más lo necesitaban. Mientras caminaban lado a lado, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la promesa de algo nuevo y transformador. Al llegar a la pequeña cafetería, Carlos abrió la puerta y esperó pacientemente a que la niña entrara. Ella, con pasos inseguros y mirada cautelosa, cruzó el umbral como si estuviera entrando a un mundo completamente desconocido. Los aromas de café recién hecho y pan caliente llenaron el aire, algo que para ella era un lujo inalcanzable. Carlos, notando su incomodidad, la guió con calma hacia una mesa junto a la ventana, lejos de las miradas curiosas de los demás. La niña no soltaba su bolsa vieja, abrazándola como si fuera su mayor tesoro. Carlos, sentado frente a ella, le sonrió con calidez y le entregó el menú. «Elige lo que quieras», dijo con voz tranquila. La niña lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien realmente quisiera hacer algo por ella. Finalmente, después de una pausa prolongada, señaló tímidamente un plato de sopa que parecía reconfortante. Cuando el camarero trajo la comida, la niña se quedó inmóvil por un momento, observando el plato humeante frente a ella. Con un gesto nervioso, comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el primero en días. Carlos no apartó la mirada, impresionado por la mezcla de gratitud y vulnerabilidad en cada uno de sus movimientos. Aunque no habían intercambiado muchas palabras, la conexión entre ellos comenzaba a formarse de manera silenciosa
pero poderosa. Mientras comían, Carlos intentó romper el hielo. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. La niña, aún desconfiada, tardó en responder. «Lía», dijo finalmente con voz baja y tímida. Carlos asintió con una sonrisa. «Es un nombre hermoso», comentó, tratando de aliviar la tensión. Lía levantó la vista por un breve instante, sorprendida por el cumplido, pero rápidamente volvió a concentrarse en su sopa. La conversación fue lenta, pero cada pequeño intercambio era un paso hacia adelante. Carlos habló de cosas simples, el clima, los colores del otoño, e incluso mencionó a su perro, esperando que eso la hiciera sentir más cómoda. Aunque Lía no decía mucho, poco a poco comenzó a relajarse. Incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando Carlos, con un toque de humor, hizo una comparación entre su perro y el viejo bolso que ella llevaba consigo. El momento más significativo llegó cuando Carlos le preguntó: «¿Dónde vives, Lía?». La niña, visiblemente incómoda, bajó la mirada y murmuró algo sobre las calles. Fue entonces cuando Carlos sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y determinación. Aunque no quiso presionarla, su corazón ya había tomado una decisión. No podía permitir que esa niña volviera a pasar otra noche en un rincón frío y solitario. La interacción inicial fue breve, pero profundamente reveladora. Carlos se dio cuenta de que, detrás de la desconfianza de Lía, había una niña llena de potencial y sueños que el mundo había olvidado. Por su parte, Lía percibió algo diferente en él, una sinceridad que no estaba acostumbrada a encontrar. Aquel encuentro, aparentemente casual, había plantado una semilla de esperanza en ambos. Cuando terminaron de comer, Carlos sacó su cartera y dejó un billete generoso en la mesa. Antes de levantarse, miró a Lía y le dijo: «Si me dejas, quiero ayudarte». Aunque ella no respondió de inmediato, algo en su interior comenzó a cambiar. La barrera de desconfianza que había construido durante años empezaba lentamente a derrumbarse. Cuando salieron de la cafetería, Lía volvió a abrazar su bolsa vieja como si fuera un escudo contra el mundo. Carlos, a su lado, caminaba despacio, dándole espacio para procesar lo que acababa de ocurrir. Era consciente de que no podía precipitarse. Sabía que ganarse la confianza de una niña que había vivido tantas dificultades sería un desafío delicado. Aún así, en su corazón, sentía que debía dar un paso más allá de ofrecerle una simple comida. Al llegar a una pequeña plaza cercana, Carlos se detuvo frente a un banco vacío y le hizo un gesto a Lía para que se sentara. Sacó su teléfono y comenzó a buscar algo en silencio, mientras la niña lo miraba con curiosidad. Después de unos minutos, se volvió hacia ella con una expresión amable pero seria. «Lía, quiero que me acompañes a un lugar. No es nada malo, te prometo. Solo quiero ayudarte», dijo con calma. La niña lo miró con desconfianza, pero algo en su tono le dio la seguridad que necesitaba. A regañadientes, asintió y lo siguió mientras caminaban hacia su coche, un vehículo discreto, pero cómodo. Durante el trayecto, Carlos le contó una breve historia sobre su infancia, cómo también había pasado por momentos difíciles y cómo alguien, en su momento, había cambiado su vida con un gesto de bondad. Lía escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y empatía. El lugar al que se dirigían era una tienda de ropa cercana, una sencilla pero estratégica elección. Carlos sabía que antes de poder ayudarla de forma más significativa, Lía necesitaba algo tan básico como ropa limpia y adecuada para protegerse del frío. Al entrar, la niña se quedó parada junto a la puerta, nerviosa y fuera de lugar. «Elige lo que quieras, Lía», le dijo Carlos con una sonrisa. «Hoy es tu día». Lía no se movió al principio, incapaz de creer que alguien estaba dispuesto a gastar dinero en ella, sin pedir nada a cambio. Fue Carlos quien tomó la iniciativa, escogiendo un abrigo cálido y un par de botas resistentes. «¿Qué te parecen?», preguntó mostrándoselos con cuidado. Lía, con los ojos llenos de una emoción que apenas podía describir, asintió tímidamente. Aunque no lo dijo en voz alta, aquella era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por ella. Mientras la empleada envolvía las prendas, Carlos notó algo en una estantería cercana,
Una pequeña mochila de color azul con un diseño simple pero bonito. «Creo que necesitas algo mejor para guardar tus cosas», dijo mientras la tomaba y la añadía a la compra. Leah, sorprendida, apretó los labios para contener las lágrimas. Nunca había recibido un regalo en toda su vida, y ahora este desconocido no solo le daba ropa, sino también un símbolo de dignidad y cuidado. El gesto no terminó allí. Antes de salir, Carlos sacó un billete y se lo entregó a la empleada. «Por favor, guárdalo como crédito para cualquier niño que venga aquí y lo necesite», dijo en voz baja sin buscar reconocimiento. Leah, observando todo, comenzó a darse cuenta de que este hombre no era como los demás. Su generosidad no era un acto de lástima, sino una expresión genuina de bondad que nacía de su corazón. Cuando salieron de la tienda, la niña llevaba puesta su nueva ropa y abrazaba la mochila como si fuera un tesoro. Carlos, al verla, sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber podido aliviar parte de su carga, pero tristeza al pensar en todas las Leahs que seguían luchando en las calles. Aquel gesto de bondad era solo el comienzo, pero para ambos ya era un paso significativo hacia un cambio más profundo. Aquella noche, mientras Carlos regresaba a su casa, las imágenes de Leah llenaban su mente. Su silencio, su mirada cargada de desconfianza, y ese momento en el que abrazó su nueva mochila con tanta ternura. No podía ignorar el impacto que esa niña había tenido en él. Había algo en ella que lo hacía sentir responsable, como si el destino le estuviera pidiendo que fuera más allá de un simple gesto de bondad. Carlos pasó horas sentado en su sala, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. La vida le había dado mucho, pero esa riqueza siempre le había parecido incompleta. Aquella niña, que no pedía nada, parecía ser la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose durante años. ¿Cómo puedo usar mi fortuna para hacer algo verdaderamente significativo? Esa noche tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Leah, sino también la suya. Al día siguiente, Carlos volvió al lugar donde había encontrado a Leah. Esta vez llevaba consigo algo más que buenas intenciones. Había pasado la mañana organizando recursos para ofrecerle una oportunidad real de cambiar su destino. Sabía que no sería fácil, que ella podría no confiar en él de inmediato, pero estaba decidido a intentarlo. Encontrarla allí, sentada en el mismo rincón donde la había visto por primera vez, le confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Leah lo miró con sorpresa al verlo aparecer de nuevo. No estaba acostumbrada a que alguien volviera por ella, mucho menos alguien que parecía tener una vida tan diferente a la suya. Carlos se agachó a su altura, mostrando la misma paciencia y calidez que había demostrado en su primer encuentro. «Leah, he estado pensando en ti. Quiero ayudarte de verdad, no solo con ropa o comida». «¿Me dejarías hacerlo?», preguntó con sinceridad. La niña lo miró en silencio, sus grandes ojos oscuros llenos de dudas. Había aprendido a no esperar nada de nadie, y mucho menos de un extraño. Pero algo en Carlos la hacía querer creer, aunque fuera solo un poco. Después de una larga pausa, finalmente asintió, sin decir una palabra. Para Carlos, ese pequeño gesto significaba más que cualquier respuesta verbal. Era el primer paso hacia la confianza. Carlos no perdió tiempo. En los días siguientes, comenzó a organizar todo lo necesario para asegurar que Leah tuviera un lugar seguro donde quedarse. Contactó a una amiga que dirigía una organización de acogida para niños en situación de calle y les explicó la situación. «No es solo un caso más», dijo con firmeza. «Esta niña necesita algo más que un techo. Necesita una oportunidad de verdad». Su amiga, conmovida por su pasión, aceptó ayudar. Antes de llevar a Leah al refugio, Carlos quiso explicarle lo que estaba ocurriendo. Sentados en una cafetería, le habló con cuidado, eligiendo las palabras adecuadas para no abrumarla. «Este es solo un primer paso, Leah. Quiero que tengas un lugar donde puedas sentirte segura, donde puedas soñar con algo más que sobrevivir. Pero solo lo haré si tú estás de acuerdo», dijo mirándola directamente a los ojos. Leah, que había vivido toda su vida sin opciones,
sintió por primera vez que tenía una decisión en sus manos. Aunque no entendía completamente lo que significaba, algo dentro de ella le decía que debía aceptar. Asintió una vez más, esta vez con un poco más de convicción. Carlos, al ver su respuesta, sintió un alivio inmenso. Era un paso pequeño, pero lleno de significado. Esa decisión inesperada marcó el inicio de un nuevo capítulo para ambos. Para Lía, era una oportunidad que jamás había imaginado. Para Carlos, era la confirmación de que su vida podía tener un propósito más allá del éxito material. Juntos, estaban a punto de embarcarse en un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y transformaciones que los cambiarían para siempre. El primer día en el refugio fue una mezcla de emociones para Lía. Aunque el lugar era cálido y acogedor, todo le resultaba extraño y abrumador. Había habitaciones limpias, una cama solo para ella y personas que parecían sinceramente interesadas en ayudar. Pero después de años de vivir en la calle, confiar en este nuevo entorno no era algo que pudiera hacer de inmediato. Carlos, consciente de sus temores, se aseguró de estar presente, acompañándola en cada paso para que no se sintiera sola. El refugio estaba dirigido por Ana, la amiga de Carlos, una mujer con un corazón tan grande como su experiencia en ayudar a niños en situaciones difíciles. Ana comprendió de inmediato que Lía necesitaba más que techo y comida. Necesitaba tiempo, paciencia y, sobre todo, alguien que le mostrara que merecía ser amada. Su enfoque era tan tierno como firme, guiando a Lía en una rutina diaria que incluía educación básica, tiempo para jugar y sesiones de apoyo emocional. Para Lía, el mayor desafío era adaptarse a la estructura de este nuevo mundo. En las calles, cada día era impredecible y cada decisión estaba impulsada por la supervivencia. Aquí, sin embargo, había reglas claras, horarios y personas que se preocupaban por su bienestar. Al principio se resistió, encontrando consuelo en los pequeños rincones donde podía esconderse y observar sin ser vista. Pero poco a poco, la calidez del lugar comenzó a derretir las capas de desconfianza que había construido a lo largo de los años. Carlos seguía visitándola regularmente, sin imponer su presencia, pero asegurándose de que supiera que estaba ahí. Cada vez que iba, llevaba consigo algo especial, un libro, una caja de lápices de colores o simplemente una historia de su vida que compartía con ella. Estos pequeños gestos comenzaron a construir un puente entre ambos, una conexión que crecía más fuerte con cada visita. Aunque Lía no siempre hablaba mucho, Carlos notaba cómo sus ojos comenzaban a brillar con una luz diferente. El aprendizaje fue uno de los primeros cambios visibles en la vida de Lía. Ana, que también era maestra, descubrió que la niña tenía un talento natural para dibujar. Sus garabatos, antes escondidos en un cuaderno viejo, comenzaron a transformarse en verdaderas obras llenas de imaginación y detalle. Carlos, al ver sus dibujos, se maravillaba ante el potencial de una niña que, hasta hacía poco, había sido invisible para el mundo. Con el tiempo, Lía empezó a confiar en las personas a su alrededor. Hizo amigos entre los otros niños del refugio, aprendió a leer con entusiasmo y comenzó a participar en actividades grupales. Aunque aún era reservada, sus sonrisas se volvieron más frecuentes, y su risa, aunque rara, era un sonido que llenaba de alegría a quienes la escuchaban. Para Carlos, cada pequeño avance de Lía era una victoria que reafirmaba su decisión de ayudarla. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en el interior de Lía. Por primera vez en su vida, comenzó a soñar con un futuro. Ya no solo sobrevivía, ahora imaginaba cómo sería su vida si pudiera seguir aprendiendo, dibujando y explorando el mundo. Este despertar de esperanza fue el comienzo de su verdadera transformación, un proceso lento pero poderoso que la estaba llevando a descubrir su propio valor. El inicio de esta nueva etapa fue un recordatorio para Carlos de que, a veces, los cambios más significativos no ocurren de la noche a la mañana. Se necesitan paciencia, dedicación y fe en el potencial de las personas. Para él, ver a Lía florecer era una experiencia que le daba más alegría que cualquier logro material. En su corazón sabía que lo mejor estaba aún por venir,
A medida que Lía comenzaba a adaptarse a su nueva vida, los desafíos no tardaron en aparecer. Aunque el refugio era un lugar seguro, el mundo exterior no compartía la misma calidez. Algunos vecinos de la zona, al enterarse de que una niña de la calle vivía allí, comenzaron a murmurar. Comentarios cargados de prejuicio llegaban hasta el personal del refugio, sugiriendo que niños como ella eran problemáticos o peligrosos. Carlos, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de indignación y tristeza, pero decidió canalizar sus emociones en acciones concretas. Para Lía, la adaptación también fue difícil. Había pasado tanto tiempo cuidando de sí misma que aceptar ayuda resultaba extraño y en ocasiones humillante. Había días en los que se negaba a participar en las actividades del refugio, encerrándose en su mundo y recordando las calles que, aunque hostiles, eran familiares. Ana y Carlos la observaban con paciencia, conscientes de que estos retrocesos eran parte del proceso. La transformación no era una línea recta, sino un camino lleno de curvas y tropiezos. El mayor desafío, sin embargo, era el pasado de Lía, que seguía pesando sobre ella como una sombra. Había experimentado el rechazo y la indiferencia durante tanto tiempo que, a pesar de los esfuerzos de quienes la rodeaban, le costaba creer que realmente merecía una segunda oportunidad. A veces, sus propias dudas la llevaban a sabotear su progreso, rechazando el cariño y la ayuda que tanto necesitaba. Carlos, al darse cuenta de esto, redobló sus esfuerzos para demostrarle que no estaba sola. Mientras tanto, Carlos también enfrentaba sus propios obstáculos. Algunos de sus socios en el mundo empresarial comenzaron a cuestionar su implicación en un proyecto tan personal. Para ellos, su tiempo y recursos debían enfocarse en el negocio, no en una niña que, según ellos, no representaba ningún beneficio tangible. Carlos, sin embargo, veía las cosas de manera diferente. Para él, ayudar a Lía no era una distracción, sino un propósito que le daba sentido a su vida. Las críticas no solo venían del exterior. En algunos momentos de duda, Carlos se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Y si Lía nunca lograba adaptarse? ¿Y si, a pesar de sus esfuerzos, ella no quería o no podía aceptar su ayuda? Estos pensamientos lo asaltaban en las noches más silenciosas, pero cada vez que veía una pequeña sonrisa en el rostro de Lía o un avance en sus habilidades, sus dudas se disipaban. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Otro desafío importante era la adaptación de Lía al sistema educativo. Aunque ahora tenía acceso a clases y recursos, ponerse al día con sus compañeros no era tarea sencilla. Había días en los que se sentía frustrada, convencida de que nunca sería capaz de alcanzar el nivel de los demás. Carlos y Ana se aseguraron de que tuviera apoyo extra, recordándole constantemente que no estaba sola y que el aprendizaje no era una carrera, sino un proceso personal. El entorno del refugio también presentó desafíos. No todos los niños eran tan receptivos como Lía, y a veces surgían conflictos. En una ocasión, un niño mayor se burló de su pasado en las calles, lo que provocó que Lía se encerrara en sí misma durante días. Carlos, al enterarse, decidió organizar una actividad grupal donde todos los niños pudieran compartir sus historias y aprender a valorarse unos a otros. Aunque no solucionó todo de inmediato, esta experiencia ayudó a Lía a sentirse menos sola en su lucha. A pesar de todos los obstáculos, Carlos nunca perdió la fe en Lía. Para él, cada desafío era una oportunidad para demostrarle que no importa cuán difícil sea el camino, siempre es posible avanzar. Poco a poco, estos momentos difíciles comenzaron a fortalecer el carácter de Lía, mostrándole que, aunque el mundo a veces puede ser cruel, también puede ser un lugar lleno de personas dispuestas a ayudar. Lía, a pesar de su corta edad, comenzó a demostrar una fortaleza y resiliencia que sorprendieron a todos los que la rodeaban. Aunque los obstáculos seguían presentes, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la misma niña que abrazaba su vieja mochila con desconfianza. Ahora, poco a poco, empezaba a tomar un rol activo en su propia transformación. Cada día daba un paso más hacia un futuro que antes ni siquiera podía imaginar.
Uno de los primeros cambios significativos fue su disposición para aprender. Lía, que apenas sabía leer y escribir, dedicaba horas a sus estudios. Al principio se frustraba fácilmente, pero con el apoyo constante de Ana y Carlos empezó a disfrutar el proceso. Cada palabra que lograba leer correctamente y cada problema matemático que resolvía eran pequeñas victorias que celebraba con una tímida sonrisa. Ese entusiasmo se convirtió en una inspiración para otros niños en el refugio, que veían en ella un ejemplo de perseverancia. Pero no solo en los estudios brillaba Lía. Su talento para el dibujo comenzó a florecer de formas sorprendentes. Lo que antes eran simples garabatos se transformó en ilustraciones llenas de vida y color. Dibujaba paisajes, animales e incluso escenas que reflejaban sus experiencias pasadas. Sus dibujos se convirtieron en una ventana a su alma, un medio para expresar emociones que no siempre podía poner en palabras. Carlos, al ver su progreso, se aseguró de proporcionarle los materiales que necesitaba para seguir explorando su creatividad. La relación de Lía con los otros niños del refugio también evolucionó. Al principio, prefería mantenerse al margen, observando desde la distancia, pero con el tiempo comenzó a integrarse en las actividades grupales. Su actitud reservada se convirtió en una fuente de calma para los demás, y su empatía natural la hizo destacar. Cuando veía a otros niños luchando con problemas similares a los que ella había enfrentado, no dudaba en acercarse y ofrecer palabras de aliento. Sin darse cuenta, Lía se estaba convirtiendo en un pilar de apoyo dentro de la comunidad. Carlos, que seguía de cerca cada uno de sus avances, notó algo extraordinario. Lía no solo estaba recibiendo ayuda, sino que también empezaba a darla. En una ocasión, cuando un nuevo niño llegó al refugio, asustado y desorientado, fue Lía quien se ofreció a mostrarle el lugar. «Yo sé lo que se siente estar aquí por primera vez», le dijo con una sonrisa tímida. Ese gesto, aunque pequeño, reflejaba cuánto había crecido desde su llegada. El papel de Lía no se limitaba al refugio. Durante una visita a la cafetería donde habían compartido su primera comida, Carlos le propuso algo especial: organizar una pequeña exposición de sus dibujos. Al principio, Lía estaba aterrada ante la idea de mostrar su trabajo, pero con el apoyo de Carlos y Ana, aceptó. La exposición, aunque modesta, atrajo a varias personas interesadas en conocer la historia detrás de cada ilustración. Para Lía, este evento fue un recordatorio de que su voz a través del arte tenía el poder de llegar a los demás. Con el tiempo, Lía comenzó a hablar de sus sueños con más confianza. «Quiero ser artista», le confesó un día a Carlos mientras revisaban uno de sus cuadernos. Esa afirmación tan sencilla y a la vez tan poderosa llenó a Carlos de orgullo. Sabía que, aunque el camino sería largo, Lía tenía ahora algo que antes le faltaba: una visión de su futuro. El papel de Lía en su propia transformación fue crucial. Aunque Carlos y Ana le brindaron las herramientas y el apoyo necesarios, fue su determinación y valentía las que marcaron la diferencia. Su historia no solo estaba cambiando su vida, sino también la de quienes la rodeaban, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay espacio para la esperanza y el cambio. La relación entre Carlos y Lía evolucionaba con una profundidad inesperada. Al principio, era una conexión frágil, marcada por la distancia emocional que Lía mantenía con el mundo. Sin embargo, con el tiempo, pequeños momentos comenzaron a estrechar el vínculo entre ellos. Cada visita de Carlos al refugio era una oportunidad para conocerse mejor, para compartir historias y construir una relación basada en confianza mutua. Una tarde, mientras Carlos la ayudaba a organizar sus dibujos, Lía le preguntó algo que lo dejó sin palabras. «¿Por qué me ayudas?». Su tono no era de desconfianza, sino de genuina curiosidad. Carlos, conmovido, tomó un momento para responder. «Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba», dijo, «y porque creo que tú también tienes algo especial que dar al mundo». Esa conversación marcó un antes y un después en su relación, abriendo un canal de comunicación más sincero y emocional. A medida que pasaba el tiempo,
Carlos empezó a notar cómo Lía se sentía más cómoda compartiendo aspectos de su vida pasada. Le habló de las noches frías en la calle, de su perro que la había acompañado durante años y de cómo soñaba con tener una familia algún día. Cada palabra era una mezcla de dolor y esperanza, y Carlos escuchaba con atención, asegurándose de que Lía supiera que sus historias importaban. Para él, cada relato era una pieza más de un rompecabezas que ayudaba a entender la fortaleza que habitaba en ella. Lía también comenzó a interesarse por la vida de Carlos. Le hacía preguntas sobre su infancia, su trabajo y los lugares que había visitado. Aunque al principio sus respuestas eran breves, poco a poco Carlos se abrió, compartiendo detalles de su propia historia. Le habló de su madre, que había trabajado duro para sacarlo adelante, y de cómo la pérdida de su esposa lo había llevado a replantearse el significado de su vida. Estas confesiones crearon un vínculo especial, como si ambos estuvieran ayudándose mutuamente a sanar. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante un evento en el refugio. Los niños prepararon una pequeña presentación para agradecer a las personas que los apoyaban, y Lía, superando su timidez, se ofreció a leer una carta que había escrito. Con voz temblorosa, expresó su gratitud hacia Carlos, llamándolo mi primer amigo. Sus palabras, simples pero llenas de significado, hicieron que Carlos sintiera una oleada de emociones que no pudo contener. En ese instante, entendió que no solo estaba ayudando a Lía, ella también lo estaba transformando. La conexión entre ambos no era solo de benefactor y beneficiaria. Había algo más profundo, una relación que empezaba a parecerse a la de un padre y una hija. Carlos, que nunca había tenido hijos, encontraba en Lía una oportunidad de transmitir todo lo que había aprendido en la vida. Lía, por su parte, veía en Carlos no solo a un mentor, sino también a alguien que la aceptaba y valoraba tal como era, algo que nunca había experimentado antes. El lazo que compartían también se extendía a las pequeñas cosas. Les encantaba caminar juntos por el parque, discutir sobre los colores que Lía usaba en sus dibujos, o simplemente sentarse en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Estos momentos, aparentemente simples, eran los que más fortalecían su relación, mostrando que las conexiones humanas más profundas no necesitan grandes gestos, sino presencia y autenticidad. La conexión emocional entre Carlos y Lía se convirtió en el eje central de sus vidas. No era perfecta ni estaba libre de desafíos, pero era real. Cada sonrisa, cada conversación y cada acto de apoyo mutuo los acercaba más, recordándoles que, a pesar de sus diferencias, ambos compartían algo esencial: la capacidad de transformar sus vidas a través del amor y la empatía. La vida de Lía comenzó a transformarse de formas que nunca habría imaginado. El refugio le ofrecía un lugar seguro, pero la verdadera diferencia estaba en la red de apoyo que había encontrado. Carlos, Ana y los demás niños le enseñaron que no estaba sola, y eso despertó en ella una confianza que nunca había sentido. Cada día se levantaba con un propósito: aprender, crecer y demostrar que podía superar los límites que su pasado le había impuesto. Uno de los cambios más evidentes fue su educación. Lía, que había llegado al refugio sin saber leer correctamente, ahora devoraba libros con entusiasmo. Ana, al notar su interés por las historias, le regaló un diario donde podía escribir sus propios cuentos. Con el tiempo, las palabras que antes le costaba tanto entender se convirtieron en su herramienta favorita para expresar sus pensamientos y emociones. Sus relatos, llenos de imaginación y sensibilidad, reflejaban no solo su pasado, sino también su esperanza por un futuro mejor. El arte también se convirtió en un pilar fundamental en su transformación. Los dibujos de Lía, antes tímidos y oscuros, empezaron a llenarse de color y vida. Carlos, al ver su talento, organizó una clase de pintura para ella en un pequeño taller local. Allí, Lía no solo aprendió nuevas técnicas, sino que también conoció a otros jóvenes artistas que compartían su pasión. Por primera vez, se sintió parte de una comunidad, alguien con un lugar en el mundo. Más allá de sus logros individuales,
Lía comenzó a tener un impacto positivo en quienes la rodeaban. Los otros niños del refugio la admiraban por su determinación y su habilidad para encontrar belleza incluso en las cosas más simples. Cuando alguien estaba pasando por un momento difícil, Lía era la primera en acercarse, ofreciendo palabras de aliento o un dibujo que reflejaba su apoyo. Su bondad natural, que antes había estado oculta tras la desconfianza, ahora brillaba con fuerza. Un momento clave en su transformación ocurrió durante una exposición de arte organizada por Carlos. Algunos de los dibujos de Lía se incluyeron en el evento y, para su sorpresa, varias personas mostraron interés en comprarlos. Aunque al principio no entendía por qué alguien querría pagar por algo que ella había hecho, Carlos le explicó que su arte tenía un valor real, que reflejaba su historia y su talento. Este reconocimiento externo fue un punto de inflexión, enseñándole que su voz podía llegar más lejos de lo que imaginaba. Otro cambio importante fue su capacidad para soñar. Antes, el concepto de un futuro diferente era algo abstracto y lejano. Ahora, Lía hablaba abiertamente de sus aspiraciones. Quería seguir aprendiendo, convertirse en una artista profesional y algún día ayudar a otros niños que enfrentaran las mismas dificultades que ella había superado. Carlos, al escuchar estas palabras, sentía un orgullo inmenso, sabiendo que Lía estaba comenzando a escribir su propia historia. El impacto más profundo, sin embargo, estaba en su percepción de sí misma. Lía, que durante tanto tiempo se había visto como invisible e insignificante, ahora entendía su valor. Cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y su autoestima. La niña que antes caminaba por las calles con la cabeza baja, ahora miraba al mundo con determinación, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La transformación de Lía no fue solo un cambio externo, fue una metamorfosis interna que la preparó para enfrentar la vida con valentía y esperanza. Aunque todavía quedaban desafíos por delante, ahora sabía que no estaba sola y que su pasado no definía su futuro. Cada paso que daba era un testimonio de la fuerza del amor, la bondad y la resiliencia humana. La decisión de ayudar a Lía transformó profundamente la vida de Carlos, de maneras que ni él mismo había previsto. Lo que empezó como un acto de bondad espontáneo se convirtió en una fuente de propósito y significado que llenó un vacío que había sentido durante años. A través de Lía, Carlos descubrió que la riqueza más valiosa no se encuentra en el dinero, sino en las conexiones humanas y en el poder de marcar la diferencia en la vida de alguien. Antes de conocer a Lía, Carlos vivía una rutina estructurada, llena de reuniones, inversiones y metas empresariales. Aunque disfrutaba del éxito, sentía que algo faltaba, una chispa que hiciera que sus logros se sintieran completos. Al involucrarse en la vida de Lía, comenzó a experimentar una alegría que ningún logro financiero había podido ofrecerle. Cada sonrisa de la niña, cada pequeño progreso que lograba, era para él un recordatorio de que estaba haciendo algo que realmente importaba. La relación con Lía también le permitió reflexionar sobre su propio pasado. Recordó cómo su madre había trabajado incansablemente para darle una vida mejor y cómo, en sus años más difíciles, siempre había habido alguien dispuesto a tenderle una mano. Estas memorias despertaron en él una gratitud renovada y un compromiso aún mayor con la misión de devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Lía, sin saberlo, le ayudó a reconectar con la esencia de quién era. El impacto de Lía no se limitó al corazón de Carlos. También influyó en su manera de ver el mundo y de llevar su negocio. Inspirado por la transformación de la niña, comenzó a redirigir parte de sus recursos hacia proyectos sociales. Creó un programa para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, asegurándose de que tuvieran acceso a educación, arte y oportunidades que les permitieran soñar con un futuro mejor. Este cambio de enfoque no solo benefició a los niños, sino que también inspiró a sus empleados y socios, quienes se unieron a su causa. Carlos también experimentó un cambio en sus relaciones personales. Al abrir su corazón para ayudar a Lía, se volvió más cercano a las personas que lo rodeaban. Amigos y familiares notaron una calidez en él que antes estaba oculta tras la seriedad de su vida empresarial.
Incluso sus empleados lo describían como más humano, más accesible. Lía había despertado en él una empatía que lo hacía conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Sin embargo, el impacto más poderoso fue en su comprensión de lo que significa el éxito. Para Carlos, los números en una cuenta bancaria ya no eran la medida de su vida. Ahora veía el éxito en los ojos brillantes de Lía cuando le mostraba un dibujo nuevo, en la risa de los niños del refugio y en las historias de las vidas que habían cambiado gracias a su ayuda. Entendió que su riqueza no era un fin en sí mismo, sino un medio para crear algo significativo. Hubo un momento clave que encapsuló este cambio. Durante una cena organizada para los benefactores del refugio, Carlos tomó la palabra para hablar sobre su experiencia con Lía. «Ella me ha dado mucho más de lo que yo podría haberle dado», confesó con la voz cargada de emoción. «Me recordó que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Lía no solo cambió su vida, cambió la mía también. A través de Lía, Carlos encontró la respuesta a una pregunta que lo había perseguido durante años. ¿Para qué sirve realmente la riqueza? La experiencia le enseñó que el dinero, cuando se usa con propósito y compasión, tiene el poder de transformar vidas, incluyendo la propia. Su conexión con Lía no solo le dio un propósito renovado, sino también una alegría que lo acompañaría para siempre. El día que marcaría un antes y un después en la relación entre Carlos y Lía llegó de forma inesperada. Era una tarde soleada, y Carlos había organizado una visita al refugio para revisar el progreso de algunos proyectos que había financiado. Al llegar, Ana lo recibió con una sonrisa y le comentó que Lía había preparado algo especial para él, aunque no quiso revelar de qué se trataba. Intrigado, Carlos decidió esperar con paciencia, dejando que el momento se desarrollara naturalmente. En el salón principal del refugio, los niños se reunieron para presentar sus proyectos de arte, un evento que Carlos había apoyado desde el principio. Lía, con sus manos ligeramente temblorosas, se levantó al final de la presentación con un cuaderno grande bajo el brazo. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción mientras caminaba hacia el frente de la sala. «Esto es para usted, Carlos», dijo en voz baja, pero con una firmeza que conmovió a todos los presentes. Lía abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas. Cada una contenía dibujos que narraban su historia desde el momento en que se conocieron. En el primer dibujo había una figura solitaria sentada en una calle oscura, con una mirada perdida y una mochila vieja al lado. Carlos reconoció de inmediato la escena. Era su primer encuentro con Lía. En las páginas siguientes, los dibujos mostraban su evolución, desde la cafetería donde compartieron su primera comida hasta los momentos de aprendizaje en el refugio y los eventos de arte. El momento más emotivo llegó al final del cuaderno. En la última página, Lía había dibujado una escena que mostraba a ambos caminando juntos, bajo un cielo lleno de estrellas. Al pie del dibujo había escrito con una caligrafía cuidadosa: «Gracias por darme un lugar en el mundo». Carlos, al leer esas palabras, sintió que algo dentro de él se rompía para dar paso a una oleada de emociones que apenas podía contener. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Los niños y el personal del refugio observaron en silencio cómo Carlos se levantaba de su asiento. Caminaba hacia Lía y la abrazaba con una ternura que hablaba más que cualquier palabra. «Gracias a ti, Lía», dijo con la voz entrecortada, «por recordarme lo que realmente importa». El salón estalló en aplausos, pero para Carlos y Lía ese momento era solo de ellos, una celebración silenciosa de todo lo que habían superado juntos. Ese gesto de Lía, tan simple y a la vez tan profundo, fue un punto de inflexión en su relación. Para Carlos, fue la confirmación de que su decisión de ayudarla no solo había cambiado su vida, sino también la suya propia de formas que nunca había imaginado. Para Lía, fue la oportunidad de expresar todo lo que sentía y de demostrar que, a pesar de las dificultades, había encontrado su voz y su lugar en el mundo. En los días siguientes, el dibujo final se convirtió en un símbolo para ambos.
Carlos lo enmarcó y lo colocó en un lugar destacado de su oficina, como un recordatorio diario de que el verdadero éxito está en las conexiones humanas y en el impacto que dejamos en los demás. Lía, por su parte, comenzó a creer más en sí misma y en su capacidad para lograr cosas grandes, sabiendo que siempre tendría a Carlos como su apoyo. Este momento de virada no fue solo un hito en su relación, sino también un recordatorio de que los actos de bondad y gratitud, por pequeños que sean, tienen el poder de cambiar vidas. Para Carlos y Lía, este día representó el inicio de una nueva etapa, llena de promesas, sueños y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. El momento que Carlos nunca imaginó llegó en una noche especial organizada por el refugio. Ana había preparado un evento para celebrar los logros de los niños y mostrar al público el impacto del trabajo realizado. Entre los invitados estaban donantes, voluntarios y amigos cercanos, todos reunidos en un espacio decorado con los dibujos, escritos y manualidades de los niños. Lía, que solía evitar ser el centro de atención, parecía nerviosa pero emocionada, como si tuviera algo importante que compartir. Carlos llegó al evento con la misma humildad de siempre, emocionado por ver los avances de los niños y compartir ese momento con ellos. Durante la velada, observó cómo Lía interactuaba con otros invitados, más segura de sí misma que nunca. Aunque la había visto crecer y florecer, esa noche notó algo diferente en ella, una determinación especial en su mirada, como si estuviera planeando algo significativo. El evento avanzó con discursos y presentaciones de los niños, y finalmente Ana tomó el micrófono para anunciar la última sorpresa de la noche. «Tenemos un mensaje muy especial de parte de alguien que ha trabajado mucho para estar aquí», dijo con una sonrisa. Antes de que Carlos pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Lía subió al escenario con un cuaderno en las manos. El público guardó silencio mientras ella, con voz firme pero cargada de emoción, comenzó a hablar. «Quiero agradecer a todos los que me han ayudado, especialmente a Carlos», dijo mirando directamente hacia él. «Cuando me encontró, yo pensaba que no importaba, que era invisible para el mundo, pero él me enseñó que tengo un valor, que puedo soñar y que esos sueños pueden hacerse realidad». Mientras hablaba, los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Las palabras de Lía eran sinceras, cargadas de gratitud y amor, y cada una llegaba directamente a su corazón. Lía, entonces, abrió el cuaderno y comenzó a leer un poema que había escrito especialmente para esa noche. Era una obra sencilla pero profundamente conmovedora, en la que hablaba de su pasado, de la soledad de las calles y de cómo el gesto de un desconocido cambió su vida para siempre. «Eres mi luz en la oscuridad», decía un verso que hizo que más de un asistente se emocionara hasta las lágrimas. Al finalizar, el público rompió en aplausos, pero Lía no había terminado. «Quiero darte algo, Carlos», dijo mientras bajaba del escenario. Caminó hacia él con cuidado, sosteniendo un pequeño marco envuelto en papel. Carlos, todavía conmovido, lo recibió con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había un dibujo que Lía había hecho especialmente para él, una escena que representaba a ambos bajo un árbol, con la frase «Gracias por ser mi familia» escrita en el borde. Fue un gesto simple, pero tan significativo que Carlos no pudo contener las lágrimas. Sin decir nada, Carlos se levantó y abrazó a Lía con fuerza, rodeados por el calor de los aplausos y la admiración de los presentes. En ese momento, no eran solo benefactor y protegida, sino dos almas que se habían encontrado y transformado mutuamente. El dibujo se convirtió en un símbolo de todo lo que habían superado juntos, y para Carlos era el mayor tesoro que jamás había recibido. La sorpresa final de Lía no solo impactó a Carlos, sino también a todos los asistentes. Fue un recordatorio del poder de la bondad, del impacto que un gesto puede tener en la vida de alguien y de cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay espacio para la esperanza. Para Carlos, aquella noche marcó el cierre de un capítulo importante, pero también el inicio de una nueva etapa junto a Lía, llena de promesas y posibilidades. Esa noche quedó grabada en la mente de Carlos como un recordatorio eterno
del poder de un solo acto de bondad. Mientras volvía a casa con el dibujo de Lía cuidadosamente apoyado en el asiento del copiloto, no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían llegado hasta ese punto. Todo comenzó con un gesto aparentemente pequeño: ofrecer una comida a una niña en la calle. Sin embargo, ese momento había desencadenado una serie de eventos que transformaron vidas, incluidas la suya y la de Lía. Carlos entendió que la bondad no siempre requiere grandes sacrificios. A menudo son los gestos simples, como escuchar, sonreír o mostrar interés genuino, los que pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. En un mundo tan lleno de prisa e indiferencia, detenerse para mirar a los demás con empatía se convierte en un acto revolucionario. Su experiencia con Lía había sido una prueba viviente de cómo un pequeño destello de compasión puede iluminar incluso las noches más oscuras. La historia de Lía también lo llevó a reflexionar sobre cómo la bondad puede ser contagiosa. Lo que comenzó como un acto individual había inspirado a otras personas a unirse y contribuir. Desde Ana, que dirigía el refugio con pasión incansable, hasta los niños que habían encontrado en Lía un ejemplo de esperanza, cada uno había jugado un papel en esta cadena de generosidad. Carlos se dio cuenta de que la bondad no solo transforma a quien la recibe, sino también a quienes la practican y la presencian. A través de Lía, Carlos aprendió que la verdadera bondad no busca reconocimiento ni recompensas. No se trata de dar para recibir, sino de ofrecer algo con sinceridad y amor. Y, en su caso, ayudar a Lía no solo había llenado un vacío en su vida, sino que también lo había conectado con su propósito. Le enseñó que el éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos con los demás. Esta reflexión lo llevó a pensar en el impacto a largo plazo de sus acciones. Para Carlos, la historia de Lía era solo el comienzo. Había tantas otras personas en el mundo que necesitaban un poco de esperanza, un poco de apoyo para empezar de nuevo. Se prometió a sí mismo continuar trabajando por causas similares, asegurándose de que su fortuna fuera un vehículo para generar cambio positivo. La bondad no se acaba cuando se da. Es el regalo que sigue dando, pensó mientras miraba el dibujo de Lía. En última instancia, Carlos entendió que la bondad tiene un poder transformador porque nos conecta con nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que, aunque venimos de diferentes lugares y enfrentamos distintas luchas, todos necesitamos ser vistos, valorados y amados. Su experiencia con Lía no solo le dio una nueva perspectiva de la vida, sino también una misión: inspirar a otros a abrir sus corazones y manos para hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche, antes de dormir, colocó el dibujo de Lía en un lugar destacado de su casa, donde pudiera verlo cada día. No era solo un recuerdo de lo que habían vivido juntos, sino también un símbolo de lo que aún quedaba por hacer. Para Carlos, y para todos los que habían sido tocados por esta historia, la bondad era más que una acción. Era una forma de vida que tenía el poder de cambiar el mundo, una persona a la vez. La historia de Carlos y Lía no es solo un relato de transformación personal, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el curso de una vida. A través de un simple acto de bondad, Carlos descubrió un propósito más profundo en su riqueza, y Lía, una niña que antes vivía en las sombras, encontró su voz y un lugar en el mundo. Juntos demostraron que el amor, la empatía y la generosidad pueden romper las barreras más grandes y sanar las heridas más profundas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita ayuda sin siquiera mirar? ¿Cuántas oportunidades tenemos de marcar una diferencia, pero las dejamos pasar? Tal vez no todos podamos cambiar el mundo entero, pero todos podemos cambiar el mundo de una persona. Carlos no resolvió todos los problemas de la sociedad, pero con su bondad dio a Lía algo invaluable: la posibilidad de soñar y construir un futuro. El impacto de esta experiencia va más allá de sus protagonistas. Nos recuerda que cada gesto cuenta, que cada decisión de ayudar puede crear una cadena de eventos que transforma no solo a quien recibe la ayuda, sino también
a quien la ofrece. Al compartir esta historia, nuestro objetivo no es solo inspirar, sino también invitarte a reflexionar sobre cómo puedes ser parte de este cambio. No importa lo grande o pequeño que sea tu gesto, lo importante es que nazca del corazón. Ahora te hacemos una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú hoy para marcar la diferencia? Quizás sea tan simple como escuchar a alguien, ofrecer una palabra amable o participar en una causa que te apasione. El impacto de tus acciones puede ser más grande de lo que imaginas. Como vimos en esta historia, la bondad tiene el poder de cambiar el destino de las personas y, en el proceso, transformarnos a nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza o inspiración. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Carlos? Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de una comunidad que cree en el poder del cambio positivo. Juntos, podemos construir un mundo donde la bondad no sea la excepción, sino la regla. Esta historia demuestra que todos tenemos algo que dar, algo que ofrecer al mundo. ¿Y tú, estás listo para hacer tu parte? El momento de actuar es ahora, porque la bondad, cuando se practica, no solo transforma vidas, crea legados que perduran para siempre. La historia de Carlos y Lía nos recuerda que los actos de bondad más simples pueden tener un impacto transformador, no solo en la vida de quien los recibe, sino también en la de quien los ofrece. A través de su conexión inesperada, ambos encontraron algo que no estaban buscando, pero que necesitaban desesperadamente: un propósito compartido, un camino hacia la esperanza y un vínculo que trascendió las barreras del pasado. Esta no es solo una historia de generosidad, sino un llamado a reconocer el poder que tenemos para marcar la diferencia. Cada gesto cuenta, cada acción tiene el potencial de encender una chispa en la vida de alguien. Al igual que Carlos, podemos ser el cambio que el mundo necesita, uno pequeño acto a la vez. El viaje de Lía nos muestra que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay espacio para la transformación, especialmente cuando alguien cree en nosotros. Y para Carlos, esta experiencia fue una prueba de que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos con los demás. ¿Qué harás hoy para cambiar la vida de alguien? Este es el momento de reflexionar, actuar y tal vez ser el inicio de una historia como esta. Porque al final todos tenemos el poder de dejar un legado que trascienda el tiempo,